Bueno, atención, porque si usted quiere saber de manera resumida cómo se fraguó el posible fraude contra Iván Cepeda, vea y comparta este video. Aquí están las nuevas pruebas de un fraude evidentemente contra Iván, y le vamos a presentar son datos, le vamos a presentar pruebas, pero además un patrón de posible manipulación que ni siquiera la registraduría ha podido explicar. Fueron a través de 70.000 testigos digitales en los cuales se llegó a una conclusión: es que hay una modificación del censo, lo inflaron de manera artificial para poder afectar a Iván Cepeda. Y mientras eso sucedía, la registraduría eliminaba los mecanismos que podía rastrear la posible manipulación. Vean esto: 95 municipios con más votantes que número de habitantes. ¿Cómo así que, por ejemplo, en Puerto Santander, en norte de Santander, tienen 9.483 habitantes? ¿Y saben cuántas personas habilitadas para votar? 21.306 personas. Es decir, 224% más personas para votar que los mismos habitantes de ese municipio. Pero no es el único lugar. Ragonvalia, 154% más. Durania, 141%. La Victoria en Boyacá, 139%. Y algunos dirán, es que son solamente unos cuantos municipios. No, señor. Vean, en 150 municipios con más del 95% de los registros. 256 municipios con más del 90%. ¿Y por qué eso es grave? Porque según el DANE, solamente se puede aceptar hasta el 80% del total de la población, porque normalmente el 20% son menores de edad. Entonces vean ustedes cómo se está posiblemente alterando el censo electoral para después ser modificado. Y es que no son 2 o 3 municipios, son 505 municipios, casi la mitad de los municipios de todo el país. Y estas situaciones anómalas se dieron y se concentraron principalmente ¿en qué departamentos? En Boyacá, en Santander, en Antioquia, en Cundinamarca, en el eje cafetero. Y en esta diferencia, casi siempre contra Iván Cepeda se encontraron 751.000 votos. De tal manera que aquí lo que hay es una situación supremamente anómala. Póngalo en términos simples: un pueblo de 9.000 personas donde votan 21.000. ¿Dónde salieron las otras 12.000 cédulas? ¿Son fantasmas? ¿Son muertos que resucitan cada elección? ¿Son registros trasladados desde ciudades donde nadie se entera? Cuando un municipio llega al 224% de registro, no hay un error administrativo que lo pueda explicar. Y no es un caso aislado, son 505 municipios, medio millar de pueblos donde los números no cuadran. Y la diferencia siempre va contra Cepeda. Le robaron la elección con cédulas de papel en pueblos donde no hay ni siquiera quien las use. Pero además, hasta el 2022 la registraduría subía los E14 completos: datos de puesto, votos y firmas de los jurados, todo en una sola tirilla. Metadatos con fecha de creación, hora de modificación, candados digitales. Con esos metadatos se descubrió el fraude de las 4 curules que le querían quitar al pacto histórico en el 2022. Entonces, ¿qué hicieron cuando los pillaron? Desde 2023 separaron las firmas de los jurados de la acta de votación y eliminaron todos los metadatos. Ya no se puede saber cuándo se creó un archivo o si lo modificaron. Pueden poner cualquier E14 alterado al lado de las firmas legítimas y nadie lo detecta. Yo llamo a todos los progresistas, a los casi 13 millones de población que va a hacer oposición, a que vea y comparta este video. Iván Cepeda plantea una oposición firme y democrática, el debate sobre el rumbo político de Colombia. Las declaraciones atribuidas al senador Iván Cepeda durante un acto público en Barranquilla han vuelto a abrir un intenso debate sobre el momento político que vive Colombia. El papel de la oposición y la defensa del proyecto político impulsado por el presidente Gustavo Petro. Según el mensaje difundido por RTVC Noticias, Cepeda manifestó que no reconoce la legitimidad del mandatario mencionado en el post y aseguró que los sectores progresistas ejercerán una oposición responsable, defendiendo la democracia, la soberanía nacional y los intereses del pueblo colombiano. Más allá de la contundencia de las palabras, el mensaje pone sobre la mesa un tema fundamental para cualquier democracia: el derecho de las fuerzas políticas a expresar desacuerdos profundos dentro del marco constitucional y mediante los mecanismos democráticos. Una oposición que reivindica la defensa de la soberanía. Desde la llegada de Gustavo Petro a la presidencia, uno de los ejes centrales de su gobierno ha sido fortalecer la autonomía de Colombia en asuntos económicos, ambientales, energéticos y de política internacional. El gobierno ha insistido en la necesidad de construir relaciones diplomáticas equilibradas con todas las naciones, evitando que las decisiones estratégicas del país respondan exclusivamente a intereses extranjeros. En ese contexto,
Las declaraciones de Cepeda reflejan la preocupación de un sector político que considera indispensable preservar la soberanía nacional y mantener políticas públicas enfocadas en las necesidades de la población colombiana. El legado que defienden los sectores progresistas. Quienes respaldan al gobierno Petro sostienen que durante estos años se impulsaron transformaciones importantes. Entre ellas destacan la reforma pensional orientada a ampliar la cobertura para adultos mayores, los programas de lucha contra el hambre y fortalecimiento de la economía popular. La apuesta por la transición energética, las inversiones sociales en territorios históricamente excluidos, la política de paz total como mecanismo para reducir la violencia. Para los defensores del proyecto progresista, estos avances representan un cambio de enfoque frente a modelos anteriores y constituyen políticas que merecen continuidad. Democracia significa también disentir. Uno de los aspectos más relevantes del pronunciamiento atribuido a Cepeda es la insistencia en ejercer una oposición responsable. En cualquier sistema democrático sólido, la oposición cumple funciones esenciales. Vigilar la actuación del gobierno, debatir políticas públicas, presentar alternativas, denunciar posibles irregularidades, defender los principios constitucionales cuando considere que están en riesgo. La existencia de una oposición activa fortalece las instituciones siempre que el debate se desarrolle mediante argumentos, respeto por la ley y participación ciudadana. El debate sobre la influencia internacional. Otro de los puntos que más discusión genera es la referencia a los intereses de Estados Unidos. A lo largo de la historia contemporánea de Colombia, diversos sectores políticos han debatido el grado de influencia de potencias extranjeras en decisiones relacionadas con seguridad, economía, comercio y política exterior. Los movimientos progresistas sostienen que Colombia debe mantener relaciones diplomáticas con todos los países, pero tomando decisiones desde los intereses nacionales y no desde presiones externas. En contraste, otros sectores consideran que la cooperación internacional, particularmente con Estados Unidos, ha sido clave en materia de seguridad, inversión y desarrollo económico. Este contraste evidencia una diferencia ideológica que forma parte del debate democrático. El respaldo al proyecto político de Gustavo Petro. Quienes apoyan al gobierno Petro argumentan que el país comenzó a recorrer un camino distinto, centrado en reducir desigualdades históricas y ampliar derechos sociales. Desde esta perspectiva, la prioridad debe seguir siendo combatir la pobreza, fortalecer la educación pública, garantizar mayor acceso a la salud, proteger el medio ambiente, impulsar el desarrollo regional, consolidar la paz. Los simpatizantes del gobierno consideran que estas políticas responden a demandas históricas de amplios sectores de la población. La importancia del debate respetuoso. En un ambiente político altamente polarizado, resulta fundamental que las diferencias se tramiten mediante el diálogo institucional. Las declaraciones de líderes políticos suelen generar fuertes reacciones, pero corresponde a las instituciones democráticas resolver las controversias conforme a la Constitución y las leyes. El intercambio de ideas, incluso cuando existen profundas discrepancias, hace parte del funcionamiento normal de una democracia. Conclusión. Las declaraciones atribuidas al senador Iván Cepeda reflejan la posición de un sector político que manifiesta su respaldo al proyecto impulsado por el presidente Gustavo Petro y expresa preocupación por el rumbo que, a su juicio, podría tomar el país bajo un gobierno con una orientación distinta. Más allá de las diferencias ideológicas, el principal desafío para Colombia sigue siendo fortalecer las instituciones democráticas, garantizar el respeto por la Constitución y asegurar que los debates políticos se desarrollen mediante argumentos, participación ciudadana y mecanismos legales. En ese escenario, tanto el gobierno como la oposición tienen la responsabilidad de contribuir a un debate público que privilegie las propuestas, el control democrático y la búsqueda de soluciones para los problemas que afectan a millones de colombianos. Hoy en la ciudad de Cali se posesiona como presidente de la República el señor Abelardo de la Espriella, cuya legitimidad para ostentar la jefatura del Estado no reconocemos, que quede claro. Somos
una oposición desde hoy responsable. Somos defensores de la democracia y somos defensores de la soberanía nacional. La razón que nos ha conducido a esta decisión como pacto histórico tiene un sólido fundamento. Por ser ciudadano de los Estados Unidos, quien será posesionado por el Congreso en pocas horas, ha jurado que, por encima de nuestra Constitución, él será fiel a la Constitución de los Estados Unidos, a sus leyes y a las órdenes que le imparta el gobierno de esa nación. En consecuencia, existe una incompatibilidad insalvable entre esa obligación y el deber supremo de representar con lealtad exclusiva la soberanía y los intereses del pueblo y de la República de Colombia. Abelardo de la Espriella será no jefe de Estado de Colombia, sino un agente al servicio de los intereses de Estados Unidos, que quede claro. Y eso lo decimos no solo porque ha jurado lealtad a la Constitución y al gobierno de esa potencia extranjera, sino además porque él tiene, lo sabemos bien, cuentas pendientes con la justicia de ese país, como lo han dicho numerosas fuentes, haberse enriquecido con dineros y propiedades del intermediario financiero colombo-venezolano Alex Saab y de narcotraficantes colombianos cuyos beneficios judiciales ha negociado con agencias de inteligencia de Estados Unidos. Así que, tarde o temprano, el señor de la Espriella tendrá que afrontar sus deudas con la justicia estadounidense. Que todos sabemos que quien anda con los mochileros en el Caribe es la gente de Abelardo. Todos sabemos que a quien le compraron votos en la primera vuelta fue Abelardo. Todos sabemos que donde hay inconsistencias electorales son en los votos de Abelardo de la Espriella. Y uno no puede esperar menos de este tipo. Un tipo que habla como delincuente, que camina como delincuente, que se comporta como delincuente, que vive como delincuente, que huele a delincuente. ¿Ustedes qué esperan de este tipo? Mientras que a Bogotá se la robaban los Nule, le pagaron miles de millones de pesos de la plata del robo, Abelardo de la Espriella se enriqueció con la plata de los Nule. Mientras que en el Caribe colombiano mataban, secuestraban, descuartizaban y desplazaban, los paracos le daban plata a Abelardito para que fuera a hacer foros pro paramilitares, un promotor del paramilitarismo, un defensor de la mafia. Se quejan de Venezuela, pero si alguien se enriqueció con la plata del Estado de Venezuela fue Abelardo, o es que no era el abogado de Alex Saab. Entonces hay discusiones diferentes en la vida, claro que sí. Mientras que la gente en Bogotá lloraba por la plata MG, David Murcia le daba plata para comprar congresistas. Eso solo lo hace un bandido, un criminal. Aquí están las pruebas y las grabaciones. Le dieron plata para comprar congresistas. Y mientras que la gente lloraba por su plata, a él le pagaban miles de millones de pesos cuando la gente perdía la plata MG. Entonces, hay discusiones de discusiones.
Pero pensar en poner a dirigir un país a Abelardo es como pensar a que Garavito cuidara un jardín infantil. De esa gravedad lo que estamos viendo. ¿Cuándo habráse visto aquí que un promotor del paramilitarismo, porque en el Valle del Cauca hizo reuniones, en el Valle del Cauca fue a hacer su foro con FIPAS, que Mancuso ha dicho que le daba plata, plata sucia, plata que venía de cortar cabezas de colombianos pobres, y que su papá era notario, y que el papá, el que va a ser, o el que quisiera ser presidente de este país, ayudar al volteo de tierras. No, hay discusiones políticas las que quieran. Yo con el Centro Democrático y con Paloma tengo muchas discusiones, pero Paloma no representa lo que representa Abelardo. Acá estamos ante un personaje loco, mentiroso, embaucador, que una abogada dijo que robaba a los clientes. Frente a eso, acá hay discusiones que son de fondo, y es que ustedes le dejarían el futuro de sus hijos a un tipejo como Abelardo de la Espriella. Yo creo que aquí ninguno de ustedes pondría que Abelardo de la Espriella le cuidara el hijo 2 horas siquiera, y algunos vienen a decir que no, que hay que votar por él. No, vamos a derrotar esta amenaza, este tipo que se ha enriquecido con el crimen.